Vamos a hablar hoy de cáncer de páncreas. La idea es poder dar un panorama sobre todo de cáncer de páncreas, pero obviamente tratando de enfocar en cosas prácticas, pero como saben, la filosofía de estas charlas es mostrarles todo lo que hay y lo que se puede venir. ¿Listo? Obviamente haciendo énfasis en lo que deben saber para un nivel básico de atención. Muy bien, entonces cáncer de páncreas, si bien no es un tumor muy frecuente, como ustedes ven, no, siempre les pongo las gráficas del registro de los Estados Unidos, dado digamos, su confiabilidad y actualización. Y para ellos, en hombres y mujeres, no es el tumor más frecuente, o sea, apenas explica el 3% de los tumores. Pero presten atención a las cifras en números brutos, como son 30.000 casos nuevos en hombres y 27.000 casos en mujeres. Pues para un país tan grande como Estados Unidos es poquito. Pero si comparamos la incidencia con la mortalidad, mire que la mortalidad es el cuarto tumor en mortalidad, 24.000 en hombres y 22.000 en mujeres. O sea, casi que ustedes hacen una resta aritmética de los casos nuevos que se diagnostican con los pacientes que fallecen, se acerca mucho a ese 1 a 1. Y como lo he explicado en charlas previas, cada que encontremos esas incidencias muy parecidas a las mortalidades, estamos hablando de tumores altamente letales. O sea, no es el tumor más frecuente, pero sí es uno de los que más mata. Y pues este es de los tumores que de pronto no vamos a encontrar esas buenas historias como hemos hablado en mama, en colon, en próstata, donde hemos podido aumentar la supervivencia a largo plazo. Probablemente este no sea de los tumores que han contado esa buena historia, pero definitivamente es un tumor en el que tenemos que cada vez aprender más y empezarlos a manejar mejor. Si miramos a través del tiempo cómo se ha comportado la mortalidad por cáncer de páncreas, pues obviamente al disminuir la mortalidad por otros tumores, los pacientes van a vivir más tiempo o al mejorar la supervivencia por otras causas, a los pacientes sobrevivir a enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, infecciosas, pues sí ha existido un aumento o que con una meseta de aproximadamente 40, 50 años. Pero ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se espera con cáncer de páncreas? Y es que en el futuro, pues obviamente con una disminución debido a la detección temprana, a medidas preventivas como dejar de fumar, entre otras, pues muchos tumores van a empezar con una disminución progresiva en la mortalidad. Pero hay uno que es el que va a marcar el crecimiento progresivo en cuanto a la mortalidad y es el cáncer de páncreas, por muchas razones. Razones como todavía no entender tan bien la biología como lo entendemos en otros tumores, ¿cierto? En páncreas, a diferencia de otros tumores, todavía estamos un poco retrasados en el entendimiento de cuáles son los marcadores de carcinogénesis más importantes, o más bien cómo atacarlos de manera adecuada, entre otros motivos. Entonces, lo que esperamos es que para el 2030 sea uno de los tumores que más venga en aumento. En Estados Unidos, de registros poblacionales, hablamos de la probabilidad de estar vivo a 5 años del 8%, o sea, independiente, si cogemos a todos los cánceres de páncreas, todos los pacientes con cáncer de páncreas, solamente el 8% de los que les hice el diagnóstico ahora van a estar vivos a 5 años. Y aquí hay una cosa muy interesante que es como también romper uno de los prejuicios que tiene el cáncer, es que los pacientes con cáncer solamente se mueren en enfermedad metastásica. Y en cáncer de páncreas no pasa eso. O sea, mire que la mayoría de los pacientes con cáncer de páncreas tienen enfermedad local o regional. O sea, no necesariamente un tumor tiene que hacer metástasis a distancia para poner en riesgo la vida de un paciente. Y ese mensaje, ¿quién nos lo da? Ese tipo de tumor, el cáncer de páncreas, donde la mayoría de los pacientes tienen enfermedad localizada o regional y explican esa gran mortalidad que vemos. ¿Listo? Entonces, eso es importante porque a veces pensamos que, no es que tiene un cáncer de páncreas local, entonces es buen pronóstico. No necesariamente. ¿Listo? ¿A qué edad se diagnostica principalmente el cáncer de páncreas? Es una enfermedad principalmente de la edad adulta. Es muy raro encontrar cáncer de páncreas en edad temprana, tanto en incidencia como en mortalidad. Estamos hablando principalmente de un tumor que se presenta alrededor de los 70 años. Entre cada vez tengamos más pacientes que viven
más de 70 años es más probable tener un cáncer de páncreas. En realidad la mayoría se diagnostican luego de los 65 años. Y esto explica también por qué, porque obviamente mientras vamos ganando esperanza de vida, vamos a enfrentarlo más a ese tipo de tumor. ¿Y cómo ha sido, digamos, la supervivencia a largo plazo? En realidad es desalentador, tampoco no hemos ganado mucho. O sea, no hemos ganado, no hemos visto esas curvas de supervivencia como vemos en otros tumores donde cada vez viven los pacientes más. Pues en realidad, aquellos pacientes que pueden superar el año de supervivencia no son tantos como vemos en otros tipos de tumores. Siempre empezamos por lo mismo, o sea, ¿cuál es la probabilidad, cuáles son los factores de riesgo de ese caso de cáncer de páncreas? Pues, en realidad, si bien se asocia algo a una mutación hereditaria como es el BRCA2, la mayoría de los cánceres de páncreas son esporádicos, no son hereditarios. Es más, menos del 10% de los pacientes tienen algún antecedente familiar de cáncer de páncreas, ¿cierto? O algún antecedente familiar de un tumor asociado a una enfermedad heredofamiliar. Pero es porque en el pasado, probablemente ahora se haga más, pero en el pasado no es un tumor que habitualmente se le haga screening para enfermedades heredofamiliares. O sea, tenemos mucho subregistro en cuanto a la prevalencia de enfermedad heredofamiliar en cáncer de páncreas. También hay una mala concepción que, no, es que el cáncer de páncreas heredofamiliar solamente es aquel que se presenta en etapa joven, y lo cual no es cierto. O sea, la mayoría de los pacientes con cáncer de páncreas que tienen una predisposición heredofamiliar lo presentan en edades habituales que se presenta el cáncer de páncreas, luego de los 50 años, 60 años. Listo. ¿Cuáles son los síndromes heredofamiliares más asociados al cáncer de páncreas? Pues la mutación BRCA, principalmente la mutación BRCA2, la mutación en ATM, PALB2, esas son muy importantes, pero hay una que, si bien es rara, es de alto riesgo para presentar cáncer de páncreas, que es la mutación en CDKN2A, que es una mutación que también da riesgo de presentar melanomas, ¿cierto? Entonces, si no preguntamos a veces por antecedente de melanomas en la familia, pues no lo encontramos. Entonces, son mutaciones, digamos, las de mayor probabilidad de presentar cáncer de páncreas. Pues aquí simplemente para graficar cómo en aquellos pacientes que tienen enfermedades o cáncer de páncreas con enfermedades heredofamiliares susceptibles, la mayoría son explicados por BRCA2 y ATM. BRCA1 pues está en tercer lugar, pero la mayoría es BRCA2 y ATM. Síndromes genéticos asociados a cáncer de páncreas, hay otros síndromes más raros, como la pancreatitis hereditaria. Esos habitualmente están asociados a presentar cáncer de páncreas en enfermedad, pues la pancreatitis, perdón, es de edad temprana, pancreatitis no explicada, y tienen un riesgo hasta un 54% de presentar cáncer de páncreas a los 75 años. O sea, vuelve y juega. No necesariamente el hecho de tener una enfermedad heredofamiliar quiere decir que va a presentar cáncer de páncreas más temprano, pero el dato para sospechar este síndrome es la presencia de pancreatitis temprana. La mutación es BRCA, es el 5 al 10% de los pacientes con antecedentes familiares, y el BRCA2 da un riesgo relativo de 3,5 de presentar cáncer de páncreas. La segunda enfermedad heredofamiliar está el PALB2, ¿cierto? Es en frecuencia de presentación, porque si hablamos de la enfermedad que mayor riesgo da para presentar cáncer de páncreas, estamos hablando del melanoma mola familiar asociada a cáncer de páncreas, que ya les dije que es la enfermedad asociada a CDKN2A, donde el 19% de esos pacientes a 75 años de vida es el riesgo de tener cáncer de páncreas. O sea, esa es la enfermedad que más riesgo da de tener cáncer de páncreas, pero gracias a Dios es una enfermedad bien rara. Yo en realidad nada más tengo una paciente con esa mutación, pues no tiene cáncer, pero la estoy vigilando para que no vaya a desarrollar cáncer de páncreas, ¿de acuerdo? Lynch y asociado pues a la mutación de las proteínas de inestabilidad microsatelital, como lo vimos en cáncer de colon. Y el ATM es un riesgo desconocido no cuantificable, pero sabemos que es una mutación de alto riesgo. Hay otros factores, pues se han asociado que si el grupo ABO, no una asociación muy fuerte,
pero pareciera que aquellos que tienen grupo B tienen mayor riesgo de incidencia acumulada de presentar cáncer de páncreas. No se sabe si eso, si es de la mano o no a colonización por Helicobacter pylori, eso lo dice este artículo que les tengo ahí referenciado, pero no es una evidencia fuerte, ¿de acuerdo? Hay otro factor de riesgo como son las pancreatitis, sobre todo los pacientes con pancreatitis crónica, habitualmente asociados al consumo de alcohol pesado. Tienen riesgo a 10 años de 1,8% y a 44% a 20 años. Vuelvo y les digo, principalmente pacientes con pancreatitis a repetición. Hay otro factor que es muy discutido porque no sabemos si es causa-efecto y es la diabetes. Voy a tratar de explicar este concepto y es pacientes adultos que empiezan con diabetes de recién aparición, ¿cierto? Cuando se vigilan a través del tiempo, a algunos se les descubre cáncer de páncreas, pero no se sabe si es que el paciente estaba desarrollando cáncer de páncreas y su manifestación es una diabetes, o al revés, la diabetes, pues en este caso, la hipótesis es que la resistencia a la insulina por la disminución de la adiponectina puede ser un factor de riesgo a cáncer de páncreas. Es más, pues este es un estudio observacional muy interesante donde miraban los pacientes que tenían diagnóstico de novo de diabetes, sobre todo pacientes sin factores de riesgo tradicionales para desarrollar diabetes en edad adulta, ¿cierto? Miraban la temporalidad con la presentación de cáncer de páncreas y lo que encontraron es que habitualmente esos pacientes tenían una ventana entre el diagnóstico de la diabetes y el cáncer de páncreas de 10 meses, pero no se puede determinar qué fue primero, si la diabetes o el cáncer de páncreas. Entonces simplemente para tener presente que aquellos pacientes, por ejemplo, fumadores pesados, no sé, o pancreatitis a repetición, que en edad adulta presentan diabetes mellitus, pues considerar la posibilidad de algún cáncer de páncreas en algún momento, ¿listo? O sea, simplemente un estudio que todavía no tiene la asociación directa, pero es importante como para pensar. Eh, hay lesiones premalignas del cáncer de páncreas, pues ojalá en todos pudiéramos encontrarla, parecido a lo que pasa con los pólipos en cáncer de colon. O sea, yo les expliqué en cáncer de colon que es posible que luego de un pólipo, pues más o menos sabemos la posibilidad de convertirse en un cáncer de colon. Pero hablando de cáncer de páncreas, no hay una real lesión premaligna. Pues pareciera que hay lesiones que pueden aparecer de manera sincrónica o metacrónica con el cáncer de páncreas. O sea, yo puedo tener una neoplasia mucinosa papilar intraductal y desarrollar cáncer de páncreas en otro lado aledaño a esta lesión benigna, ¿de acuerdo? Entonces decir que necesariamente se va a originar del mismo quiste no es exacto, pues que sí se ha visto que los que tienen ese tipo de lesiones, hasta un 9% pueden desarrollar cáncer de páncreas, sobre todo en otro lado, y hasta un 20% pueden tener cáncer de páncreas en la misma lesión. O sea, he compartido las dos. Entonces, habitualmente son lesiones que las vigilan los cirujanos hepatobiliares, que algunas veces, dependiendo de ciertos criterios que utilizan ellos, se resecan. Que es importante pues para la clase de ahora es que cuando se resecan y se le mira la biología molecular, muchas de ellas ya tienen algunas alteraciones en KRAS y en SMAD4. O sea, sí comparte eso que llamamos campo cancerización, y es que recuerden que se los dije probablemente en cáncer de pulmón, y es que el cáncer no necesariamente es la enfermedad de un sitio puntual del órgano, sino que parece ser una enfermedad de todo el órgano. O sea, todo el órgano ha tenido daños en el DNA de manera diferente y alguno de esas áreas desarrolla el cáncer. Entonces, estas lesiones preneoplásicas, si la queremos llamarlo así, o lesiones benignas asociadas a neoplasias, se asocian a la presencia de cáncer. Factores ambientales, pues vuelve y juega el cigarrillo. Yo creo que hasta ahora no hay ninguna charla en la que no he hablado del cigarrillo como un factor de riesgo. Lo que a uno le parece llamativo es que todavía se permita fumar, pues más bien, o que no se permita, porque no creo que sea algo policivo, sino que más bien no entiende uno porque todavía hay gente que fuma y le parezca normal, más anormal todavía.
conocer médicos que fumen. En el 25% de los casos se conoce algún consumo de cigarrillo, el riesgo relativo es de 2.5, y en el fumadores hasta luego de 10 años a 15 años puede bajar el riesgo en un 48%, pero nunca va a llegar a ser cero. La obesidad definitivamente tiene un riesgo relativo alto, principalmente por cambios de dieta occidental, bajo consumo, digamos, en términos generales de verduras y frutas, y sobre todo alto consumo de alcohol. El consumo de café, pues hay un metaanálisis por allá muy viejo que da un riesgo relativo no, como ven ustedes ahí, no concluyente, pero cuando se ajusta por tabaquismo, el riesgo pasa a ser casi, pues, no es protector, pero digamos, se mueve más el riesgo relativo hacia un rango protector. Por lo tanto, el consumo de café no da riesgo de cáncer de páncreas. En la patología, pues en realidad no les voy a hacer mucho énfasis porque eso se ve en patología, ¿de acuerdo? Pero sí hay algo que es importante conocer, y es que como ustedes ven acá, las células cancerígenas están rodeadas por un gran estroma. ¿Qué quiere decir esto? Que la gran cantidad, o sea, cuando ustedes ven una masa macroscópica, no sé, de 3 centímetros, el mayor contenido de esa masa es estroma. Y por eso es tan frecuente que cuando se tome una biopsia de páncreas, el resultado sea negativo. Pues y sobre todo cuando el tejido no lo manipulan de manera adecuada, ¿cierto? O sea, yo quiero ir en la histología hasta ahí, porque eso es un tema más de patología. Pero que es importante, pues, para mí como oncólogo, entender que cuando hablamos de cáncer de páncreas, ¿y por qué doctor, y por qué la biopsia dio negativa? Pues ya sabemos que no es fácil llegar a las células tumorales, a las células cancerígenas, porque tiene un gran contenido de estroma y puede salir negativa, no porque no tenga cáncer, sino porque le dio a un lugar donde no está representado las células tumorales. Eh, para introducir un poco a lo de la biología molecular, yo creo que los tumores donde la biología molecular es más compleja es en cáncer de páncreas, ¿cierto? En otros tumores hemos hablado de lo fácil que es determinar más o menos las vías de señalización más importantes para el tumor. En cáncer de páncreas, mire que cuando vemos que cuando discriminamos las vías de carcinogénesis, pues el porcentaje de tener algún grado de alteración es mayor del 50%, o sea que casi todas los tumores de páncreas tienen alteración en casi todas las vías principales de carcinogénesis. Entonces, eso es importante para entender la complejidad de ese tumor. No es como cuando miramos cáncer de mama, cáncer de próstata, que podemos tener algunas vías, llamémoslo entre comillas, adictivas, o sea, donde el tumor depende de esas vías y yo al manipular esas vías, pues obviamente voy a poder controlar el tumor. En cáncer de páncreas no existe esa super gran vía adictiva que yo pueda manipular. Como ustedes ven, la mayoría de las vías están alteradas. ¿Podemos predecir esa carcinogénesis como en cáncer de colon? Pues miren los signos de pregunta. Pues puede que inicialmente, como les contaba, sobre todo en las lesiones premalignas, podemos encontrar ya alteraciones iniciales de Carras, CDKN2A, SMAD4, pero hasta ahí, ¿cierto? Ya de ahí en adelante desconocemos cómo es la progresión de ganancia de mutaciones, cómo es la progresión de la agresividad biológica para poder comprender cómo hago para tratar. Mire que hay signos de pregunta. Entonces, este es uno, digamos, de los tumores, como decía al principio, donde más nos quedamos cortos en el entendimiento molecular. Y pues no falta la gráfica que siempre les pongo sobre cómo son los grupos moleculares del cáncer de páncreas. En realidad no son tantos como lo hablamos en cáncer de mama o algunos en cáncer de colon. Pues aquí sabemos que hasta un 90-95%, depende de la población que miremos, tiene mutación de Carras, ¿cierto? Y es una mutación de Carras que es principalmente una glicina en la posición 12 por un aspartato, ¿cierto? Entonces, no son la mutación de Carras conocidas, ¿de acuerdo? Entonces, también hay mutación de P53, CDKN2A y SMAD4. Entonces, mire que no son tantos subgrupos como conocíamos, en realidad no tienen tantas mutaciones accionables como hemos visto en otros tumores. Aquí no tenemos como la mutación que le sirve el medicamento X o Y. En realidad es más raro encontrar ese tipo de mutaciones por ahora. Probablemente el otro año
cuando hagamos esta charla ya tenemos más mutaciones y tiene baja frecuencia de indicaciones agnósticas como inestabilidad microsatelital, entre otros. ¿Listo? Anatómicamente, ¿a qué nos referimos al cáncer de páncreas? Pues a esta estructura que está ubicado cercano, sobre todo a vasos sanguíneos, que son muy importantes, ¿cierto? O sea, por eso mata, por eso explica la mortalidad sin hacer metástasis, porque yo puedo tener un cáncer de páncreas, por muy pequeño que sea, sin estar regado, pero si me compromete la cava, si me compromete la aorta, pues estamos en grandes problemas. Entonces, es esa mala ubicación lo que no ha permitido, digamos, dar manejos curativos como deseaban. Listo. La presentación clínica principalmente es muy poco específica, ¿cierto? Entonces, la ictericia, pues obviamente cuando ya se presenta ictericia sabemos que es porque está comprometido la vía biliar principal y obviamente estamos hablando ya de enfermedades muy probablemente avanzadas. Pues hay un subtipo de cáncer del páncreas, llamémoslo, sí, pues digamos, metamos el mismo grupo que es los tumores periampulares, o sea, que son tumores que dan cercanos a la ampolla de Bates, que no tienen que ser muy grandes para obstruir la vía biliar y por lo tanto el paciente se manifiesta de manera temprana con ictericia sin tener una enfermedad avanzada. Por fuera de ellos, la mayoría de los del cáncer de páncreas, cuando hay ictericia, actualmente estamos hablando, podemos estar hablando de una enfermedad avanzada, pérdida de peso, ese es de los tumores que más produce lo que antes llamaban la caquectina, que es el TNF-alfa, y por lo tanto es de los tumores que más se asocia a pérdida de peso y a trombosis venosa periférica. Entonces, ojo con ese paciente, toma trago, fumador, que empieza con trombosis venosa profunda de manera inexplicada y puede que por ahí esté asociado a un tumor intraabdominal y el más importante asociado a trombosis es el cáncer de páncreas, esteatorrea o malabsorción, puede estar asociado a la pancreatitis crónica del paciente toma trago o como un heraldo de la presentación del cáncer de páncreas. ¿Cómo se diagnostica? Pues principalmente por imagen. En la clínica no van a sentir una masa en el páncreas. O sea, no es frecuente que sientan una masa en epigastrio. No lo van a hacer. O sea, la clínica, el examen físico es muy poco sensible para determinar el cáncer de páncreas. Entonces siempre nos terminamos sirviendo las imágenes. Obviamente muy probable la primera imagen que vamos a solicitar sea una tomografía, pero a veces vamos a necesitar otras imágenes como la ultrasonografía endoscópica, la resonancia o el PET scan, ¿cierto? Menos probable, ¿listo? Es más, hace un año se presentó el estudio como con PET scan para ver si era mejor o no, pues sí pareciera mejorar un poco la sensibilidad, pero digamos no es tan superior a las imágenes convencionales. En algunos subtipos podemos utilizar PET-scan. Los marcadores tumorales sirven, pues si ya tengo una imagen que me dice que es alta probabilidad de cáncer de páncreas, sirven, porque en las personas asintomáticas, o sea, la persona que no siente nada, pedirle marcadores tumorales no sirve para nada. Mire el valor predictivo positivo. Por lo tanto, sirven sintomáticos y sobre todo cuando tengo imagen que me sugiere cáncer de páncreas y entre más alto, pues mucho mejor. Hay que tener mucho cuidado al momento de interpretar los marcadores tumorales, porque por ejemplo, si el paciente tiene una ictericia obstructiva, la sola ictericia me aumenta el marcador tumoral. Entonces, siempre tomar el marcador luego de estar derivado para poder entender la magnitud de la elevación y obviamente siempre de la mano de una imagen que me apoye el diagnóstico. Lo primero que vamos a definir, o sea, hacemos la imagen, tenemos el paciente que sospechamos cáncer de páncreas, listo, y lo que sigue es la imagen, ¿cierto? Y con la imagen, ¿qué se trata de definir? Se trata de definir la resecabilidad. La resecabilidad es un concepto subjetivo. Digamos que uno puede tener objetivamente criterios de resecabilidad, ¿cierto? Pero ¿a qué me refiero subjetivo? Que quiero que no quede errónea la información. Subjetivo es dependiendo de lo que el grupo quirúrgico puede hacer. Es decir, si yo tengo un grupo quirúrgico altamente especializado que opera cáncer de páncreas de manera frecuente, que tiene las herramientas, los criterios para ese grupo de resecabilidad puede ser diferente para otro
que no lo hace de manera frecuente. Vamos a ponerlo en unas palabras más prácticas. Si yo soy un cirujano que trabajo en un segundo nivel de complejidad, donde no tengo unidad de cuidado intensivo, donde no tengo otras especialidades quirúrgicas que me puedan ayudar, mis criterios de irresecabilidad son diferentes así trabajo en un lugar donde son cirujanos que hacen de manera frecuente cirugías de páncreas, que tienen disponibilidad, no sé, de cirujanos vasculares para hacer injertos vasculares, que tienen unidad de cuidado intensivo, que tienen un entrenamiento y una disposición técnica diferente, pues los criterios de resecabilidad van a ser un poco diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, a eso me refiero con un concepto subjetivo. Obviamente hay criterios objetivos de resecabilidad, que tiene un compromiso en toda la circunferencia de la aorta, pues, o sea, eso es irresecable. Pero sí es importante que esos criterios, sobre todo cuando no hay enfermedad metastásica, sean evaluados en grupos de alto entrenamiento para tratar cáncer de páncreas, ¿de acuerdo? Compromiso de grandes vasos y que tenga probabilidad de R1 digamos, un criterio relativo de resecabilidad. Y hay algunos criterios de potencialmente resecables, y eso es algo más que lo discutimos en grupos multidisciplinarios. Eso no es para definirlo uno solo en un consultorio, porque hay enfermedad que, digamos, no es resecable de entrada, o es potencialmente resecable de entrada, pero digamos en conversación con el grupo quirúrgico se quisiera tener una mejor respuesta del tumor para la cirugía no ser tan mórbida. ¿Listo? ¿Se puede operar después de un síndrome biliar obstructivo? Sí, pero ojalá no de manera temprana, o sea, primero derivar al paciente, nutrirlo y después operarlo. Y hay muchos tipos de cirugía, no me voy a detener en esto porque no soy cirujano, pero para que sepan que se puede hacer lo que quiera, ¿cierto? O sea, lo que el cirujano se imagine y técnicamente sea capaz de hacer, se puede hacer. Yo les adelantaba que hay dos grupos diferentes de tumores. Pareciera que biológicamente fueran diferentes. Lo que pasa es que clínicamente se presentan diferentes. O sea, si yo tengo un tumor en toda la ampolla de váter, pues obviamente por 4 milímetros que crezca ese tumor es suficiente para tapar la vía biliar y por lo tanto el paciente va a consultar más rápido por ictericia. ¿De acuerdo? Pero yo tengo un tumor más alejado de la ampolla de váter, pues para que me dé ictericia tiene que crecer mucho y por lo tanto me voy a dar cuenta más tarde que el paciente tiene el tumor. Pero en términos generales, digamos que los periampulares tienen un mejor pronóstico que los pancreáticos de la cabeza convencional. Pues tienen una tendencia a tener mejor pronóstico, lo cual pues es importante. Entonces, listo, digamos que al paciente se opera, el paciente lo operamos y ¿será que lo dejamos en observación o le ponemos algo más? Yo voy a tratar de pasar rápido los estudios viejos, pero digamos que poniendo quimioterapia con radioterapia, sabemos que les va mejor a aquellos que les ponemos, en este caso, quimioterapia, a no darles quimioterapia. O sea, sí hay que hacer algo más que simplemente operarlos. Los estudios más viejos utilizaron un medicamento que es, digamos, históricamente es el que más sensible es el cáncer de páncreas, que es la gemcitabina. Y con gemcitabina, digamos, podemos llegar, al menos que los pacientes pasaran más de 2 años de vida. Pues si esto pareciera muy poquito, pero estamos hablando de pacientes que han todos antes del primer año, solamente con observación, se estaban muriendo. ¿Y quién puede llegar a más de esos 2 años de vida? Sobre todo a los pacientes que se operan bien. Cada que veamos en oncología la sigla R0, quiere decir que es un paciente que los márgenes fueron negativos, o sea, márgenes mayores de 1 milímetro. Cada que veamos R1 es que el margen es positivo, pero en el microscopio, o sea, que el cirujano dice macroscópicamente, lo pude sacar todo, pero en el microscopio dice que el margen es comprometido. O sea, R1 es margen microscópico positivo y R2 es que el cirujano mismo dice, yo le dejé un pedazo de tumor allá adentro. Entonces, al paciente que se puede operar con un margen negativo es aquel que podemos llevar a una supervivencia pues cercana a los 2 años. Pues independiente de la quimio, porque tampoco la idea de la clase es darles clase de quimioterapia, pero digamos, independiente, si hay que darles algo, si uno quisiera que tuviera una supervivencia cercana a los 2 años y que al menos a 5 años estén vivos alrededor de un 10 a un 20% de una enfermedad tan letal como es cáncer de páncreas, digamos que
Eso es buena noticia. Pero ¿qué tanto hemos avanzado? Porque aquí estamos hablando de un solo agente, o sea, darle un tratamiento con gemcitabina. ¿Qué tal si empezamos a sumarles más quimioterapias? Pues el año pasado se presentó en ESMO, en el Congreso Europeo, sumarle capecitabina, que es un fluorinado, como el 5-fluoracilo, que les expliqué que utilizábamos en cáncer de colon. O sea, ¿qué tal si a la gemcitabina le sumábamos algo más, ¿cierto? Sobre todo, pues, pacientes con buena clase funcional, mire que no había, ese es el ECOG, ¿cierto? Pacientes con clase funcional buena, ¿qué tal si le dábamos y que se operaban en los últimos 3 meses? Mire que ninguno pasaba más de 3 meses de haber sido operado. Este dato es muy importante porque uno de los problemas con cáncer de páncreas es operarlo y que se recupere rápido de la cirugía para poder recibir quimioterapia. Es por eso que quiero volver a recalcar que si un cirujano no tiene experiencia en cáncer de páncreas y él cree que con operarlo ya le está ayudando al paciente, pues la respuesta es no. O sea, operar un paciente con cáncer de páncreas en un centro que no opere de manera habitual cáncer de páncreas no es ayudar al paciente, porque ese paciente probablemente se va a complicar más, se va a demorar más en recuperarse y por lo tanto va a llegar 4 o 5 meses después para recibir ayuvancia, y cuando va a recibir ayuvancia pues ya no tiene indicación y por lo tanto no va a recibir el beneficio. Listo, entonces en ese grupo de pacientes darles la combinación de gemcitabina con capecitabina, pues ya al menos estamos hablando de supervivencia de 28 meses. O sea, vamos sumando de a poquito. Y como han visto en las otras clases que les he dado, en oncología, ese sumar de granito en granito nos vamos montando en supervivencias que antes eran inesperadas. O sea, estamos hablando de pacientes que antes de un año estaban muertos, todos, la mayoría, y ya no estamos trepando a casi los 2 años. Y mire que hay algunos que pueden estar acercándose a los 3 años de supervivencia, pues algo no pensado en una enfermedad tan mala y que conocíamos tan poquito. Es más, si solamente clasificamos a aquellos pacientes que eran bien operados, que es la gráfica de arriba, o sea, que tienen el margen negativo, ¿cierto? Es esta gráfica de arriba. Habían pacientes que estaban vivos a 60 meses. Eso sí que era impensable, ¿cierto? O sea, si un paciente lo operó bien, con márgenes negativos, alcanza a recibir la quimioterapia, gemcitabina con capecitabina, en el tiempo adecuado, se puede tener pacientes vivos a 60 años. O sea, definitivamente hay que operarlos en un lugar donde sepan operar, ¿cierto? Porque si no, si tienen márgenes positivos, empieza la curva a caer. Listo. Hay otras opciones. Sí, se ha intentado con un medicamento que se llama nab-paclitaxel, que es un taxano unido a albúmina, que tiene una intención farmacocinética de mejorar la concentración de dicho quimioterapia dentro del páncreas. Entonces, este es un estudio negativo porque no demostró mejorar la DFS, pero como usted ve en la gráfica, pues también se logra unas supervivencias importantes a 60 meses. O sea, es una opción adicional pues, en pacientes obviamente seleccionados. Listo. Eh, Algo importante es siempre la discusión, oiga, a esta gente sí le sirve la radioterapia, pues se ha intentado la radioterapia, pareciera que más que la radioterapia lo más importante es que el paciente se pueda operar bien. O sea, esta gráfica, esa curva amarilla son los pacientes que están bien operados, o sea, más que la radioterapia es operar bien los pacientes. ¿Listo? Pues hasta ahí todo muy bueno, porque pues suena que simplemente el paciente diagnosticarlo, si es operable, que lo opere alguien que sea muy calidoso operándolo y luego recibir ayudancia y pare de contar. Vamos a tener pacientes que viven más de 2 años cuando antes todos estaban muertos antes del primer año. Pero ¿cuál es el problema? El problema que la mayoría de los pacientes con cáncer de páncreas, sobre todo en nuestro medio, no se operan en centros de alta complejidad. Se operan por cirujanos generales en niveles 2 o algunos 3 de complejidad y no tienen acceso a centros de cirugía hepatobiliar especializada. Listo. A pesar de todo, digamos, independiente de donde se opere el paciente, digamos que es independiente donde se opere, hasta un 49% no reciben tratamiento adyuvante. ¿Por qué? O porque son muy viejitos, o porque se complicaron posoperatoriamente, requirieron UCI y tuvieron complicaciones, disminuyó la clase funcional y al final solamente llegaron donde el oncólogo para definir la adyuvancia 6 meses después, como me ha pasado en la consulta.
o porque deterioro en la clase funcional, después de la cirugía no se recuperaron y quedaron con un eco dependiente para autocuidado o no en condiciones adecuadas para recibir un tratamiento con quimioterapia. O otro que es muy frecuente y es que como vuelvo y recalco, no conocemos la biología del cáncer de páncreas. Tenemos pacientes que se operan y al mes están otra vez con cáncer. Y uno dice, pero ¿cómo? El cirujano se jala el pelo y dice, pero ¿cómo que recurrió si yo lo operé bien? Michael, yo se lo juro que le quité todo el tumor, que la cirugía fue un éxito, que los ganglios estaban negativos. Sí, o sea, lo operó bien, pero es que la biología del tumor es diferente y hay tumores que así usted lo opere bien recaen temprano, ¿cierto? O sea, tenemos ese desconocimiento de la biología del cáncer de páncreas, también nos juega una mala pasada. Digamos que al fin y al cabo inician adyuvancia. Hasta un 46% tienen recurrencia temprana. O sea, usted le empieza la adyuvancia, le pide la tomografía a los 3 meses y tienen cáncer otra vez. O sea, nuevamente, hablando de la biología y un número no despreciable no terminan el tratamiento. Alrededor de un 20 o un 30% no terminan el tratamiento completo. Entonces, ¿qué se ha propuesto para ese tipo de pacientes? Oye, ¿por qué no le damos quimioterapia antes a ver cómo va la cosa? Sí, se han hecho propuestas de neoadyuvancia. Por ahora no son tratamientos estándar, al menos no estándar para todo el mundo, sino que deben ser conductas tomadas en juntas altamente especializadas, donde a los pacientes se les dan. Unos van a cirugía de entrada y luego van a adyuvancia y otros le trata a uno de dar algo neoadyuvante hasta de sumarle radioterapia, luego restadificarlo y luego operarlo. Mire todo ese tratamiento que uno trata de darles. Esta diapositiva es importante para algo, muchachos, y es, en tumores altamente agresivos, altamente letales, en oncología no nos guardamos nada para después, porque el después no existe. O sea, yo tengo un tumor que es altamente letal, yo trato hasta de poner toda la carne en el asador porque después me quedo sin paciente. Es que, ay, doctor, ¿y por qué le están dando todos los medicamentos ya? Y después, ¿qué va a hacer cuando recaiga? Pues que la mayoría de esos pacientes, cuando recaen o cuando progresan, pues están tan mal que no pueden recibir nada. Entonces, es frecuente, y lo vamos a ver en otros tipos de tumores, que es frecuente, como no lo vimos en mama o en próstata o en otros tumores, es frecuente en ese tipo de tumores altamente agresivos que yo sea muy agresivo, perdón la redundancia, con el tratamiento, ¿cierto? O sea, si el tumor es agresivo, yo debo intentar ser más agresivo que el tumor. Entonces, ese tipo de enfoque no es descabellado. El problema es cuando el resultado es negativo, como en este estudio, donde el resultado fue negativo al ponerlo todo. Pues mira que las curvas son prácticamente igual. O sea, intentando hacerlo todo, el paciente no me vive más ni pasa nada más. O sea, no cumplió el desenlace propuesto de este caso, supervivencia global, en comparación con operarlos de entrada. Se han hecho cosas diferentes, sí. Los japoneses tienen, por ejemplo, de estudio con un medicamento de ellos que es el S1, para términos prácticos y para que ustedes me entiendan, háganse cuenta que eso es como la capecitabina que hablamos, ¿cierto? Y a ellos les salió positivo para supervivencia global. Hay que esperar y mirar, esto es algo presentado en ESMO ahorita en septiembre del año pasado, pues digamos es una conducta que ese medicamento no lo tenemos disponible en Colombia, es una conducta por evaluar. Bueno, ¿y qué tal si le ponemos las quimioterapias más pesadas que tengamos, ¿cierto? ¿Qué tal si le ponemos fluoracilo, irinotecano, oxaliplatino, gemcitabina, nab-paclitaxel? O sea, pongámosle todo lo que hay, ¿cierto? Restadifiquémoslos, operémoslos, y es más, después de operado, volvemos y le ponemos todo. O sea, ahí sí que pongamos toda la carne en el asador. El, el, el desenlace, pues, tampoco fue un desenlace positivo, ¿cierto? O sea, ellos esperaban que a 2 años estuvieran vivos más del 58% y en realidad lograron supervivencias de alrededor del 43 a 46%, o sea, no cumplieron ese desenlace esperado. Y pues un dato importante es que sí se logró más resecabilidad, mire, el 85% se pudieron resecar. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo importante para que ustedes sepan en la enfermedad temprana? Pues yo les conté todo lo que hay, hasta lo que salió hace 6 meses. Pero ¿qué es importante para ustedes? Primero, cáncer de páncreas es igual a un centro de alto volumen, para de contar. Siempre deben tener una biopsia. No se hace diagnóstico de cáncer de páncreas con una imagen. Así el médico que lo diagnostique sea un buen clínico, no.
siempre hay que hacer una biopsia. ¿Y qué es hacer una biopsia? Una ecoendoscopia, una biopsia percutánea guiada por TAC o inclusive una laparoscopia, que es más o menos el estándar que tenemos en el hospital, ¿cierto? Donde intentamos de las formas no invasivas posibles, pero si las no invasivas no se pueden, pues toca hacer una invasiva, y la menos invasiva de las invasivas es la laparoscopia, ¿listo? Eso obviamente dependiendo de cada caso. Cirugías en centro de bajo volumen por cirujanos no especializados no es ayudarle al paciente. Entonces ese cuento que es que yo le quité el tumor, a los 3 meses está otra vez el tumor ahí. O sea, si usted trabaja o va a trabajar en un lugar de bajo volumen, en un segundo nivel, traten lo posible de remitirlo a un tercer nivel. Creer que por operarlo en un segundo nivel le está ayudando al paciente, le respondo de una vez, no le estás ayudando en nada al paciente, porque la resecabilidad, los criterios de resecabilidad son diferentes. Así usted haga un tratamiento resecable, usted lo reseque todo, pues necesitas un grupo multidisciplinario para empezar el tratamiento ayudante de manera oportuna. La neoadyuvancia hoy, o sea, hoy, junio 2021, no es estándar. Vamos a ver qué sale ahorita en el Congreso americano, pero hasta ahora no es estándar. Y es una junta para tomar, una conducta para tomar en juntas multidisciplinarias. Nosotros en la junta del hospital hemos tomado la decisión, pues, de algún paciente empezarle neoadyuvancia por condiciones muy específicas del paciente. Bueno, y por último, ¿qué pasa en la enfermedad metastásica? Pues en la enfermedad metastásica, yo esta gráfica la he puesto en otros tipos de tumores y usted ve un montón de medicamentos, como que cada vez nos inventamos medicamentos nuevos. Mire, vea, del 94 al 2006 solamente se utilizaban 2 medicamentos, ¿cierto? Y del 2006 al 2016, sí, hay más quimioterapia, pero sigue siendo quimioterapia convencional, esa medicina personalizada que tanto hablamos en otros tumores aquí, poquito ha avanzado. Y a pesar de todo este tiempo, con este poquito de medicamento, seguimos teniendo supervivencias a 5 años menores del 25%. Entonces, ¿qué hacemos en la enfermedad metastásica? Pues mire, se intentó gemcitabina como monoagente, listo. Entonces, la mayoría de los pacientes a 2 años estaban muertos, o sea, no había nadie vivo luego de 2 años. Combinaciones, las que quiera, pero mire la mediana de supervivencia. O sea, la mayoría de las medianas, la mediana, o sea, la mediana de los pacientes, 7 meses, 5 meses, 8 meses, o sea, desastroso, ¿sí o no? O sea, no teníamos nada, cuando intentábamos combinar gemcitabina con lo que quisiera, vivía muy poquito, hasta que, bueno, pongamos en pacientes con buena clase funcional, ¿qué tal si ponemos toda la carne en el asador? ¿Qué tal si le damos fluoracilo, ¿cierto? Oxaliplatino con irinotecan, comparado con lo estándar que era la gemcitabina. Obviamente, los pacientes tenían que estar en muy buen estado funcional, porque le estoy poniendo tres medicamentos de quimioterapia que, créame, es un medicamento muy tóxico, y con esta combinación ya al menos algunos pacientes podían arañar más del año de supervivencia, la mediana de supervivencia de 11 meses, o sea, ya algunos podían, a pesar de ponerlo todo, era un poco superior a lo que teníamos. Eh, Obviamente, ¿qué precio se paga? Pues toxicidades, miren las toxicidades, 45% de neutropenias, 23% de fatiga, o sea, una combinación muy tóxica para ganarse un año de supervivencia. Pues cada paciente tendrá su realidad diferente, y para algunos ese año es suficiente para someterse a esto, y lo hacemos, y lo hemos hecho en algunos pacientes. Gemcitabina nab-paclitaxel como otro esquema, digamos, entre comillas, de menor toxicidad, se ha usado, lo mismo, la mayoría de supervivencias medianas menores de 1 año, y muy poquitos pacientes con supervivencias superiores a los 2 años en enfermedad metastásica. Listo. Respuestas hay más o menos, medianas de supervivencia de 8 a 10 meses, y digamos, en comparación indirecta, menos tóxico que el FOLFIRINOX, pero igual sigue siendo bastante tóxico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo seleccionar la primera línea? Dependemos mucho de la clase funcional, la edad del paciente, porque tienen que aguantar, digamos, entre comillas, ese golpe, listo. Riesgos de infecciones, los costos, porque obviamente si el paciente le toca pagarlo de cuenta de ellos, sí. Está la duda de, venga,
¿Sí vale la pena gastarse todo en primera línea? Mi respuesta es sí, porque la mayoría de los pacientes no van a llegar a una segunda línea. Es decir, si el paciente está en buenas condiciones, pues hay que darle todo ahora porque después no va a haber paciente. Listo. Como comparación indirecta, pues si hay un control de la enfermedad que pareciera ser mejor con FOLFIRINOX, pero yo no sé si vale la pena este desenlace como para aguantar esa toxicidad. Yo lo que hago es seleccionar muy bien el paciente. Tiene que ser un paciente, digamos, muy fit, que valga la pena un tratamiento con tanta intensidad. Listo. Entonces dependemos mucho del ECOG, de la clase funcional, de la edad, ¿cierto? Para escoger quién es mejor, un cuidado soporte, que es la sigla CS, o sea, de no darle quimioterapia, no hacerle nada, o intentar algún tratamiento de quimioterapia. En segunda línea de tratamientos, sí, habitualmente, miren, supervivencias de 5 meses, a los 2 meses la mayoría progresa, o sea, es muy malo, listo. Se ha intentado medicamentos como este que no tenemos en Colombia, como el irinotecan asociado a albúmina, también tampoco muy bueno, listo, con supervivencias muy malas y la mayoría a los 3 meses ya progresan, ¿cierto? O sea, usted le hace la próxima tomografía y todos progresan, entonces muy malo también, ¿listo? Entonces, ¿cómo secuenciar? Yo lo determino mucho, sobre todo de la clase funcional y los deseos del paciente. Se ha intentado, muchachos, lo que ustedes quieran. Eso es todo lo que se ha intentado. Y se empieza, y se empieza, y empieza a no servir, y a no servir, y a no servir, y a no servir. ¿Por qué? Porque conocemos poco. Es más, si secuenciamos y tratamos de buscar qué es lo que puede ser eh, drugable o que puede ser tratable con medicamentos, en realidad muy poquito. La mayoría de los carras son carras que no tenemos medicamentos disponibles que sean sensibles. Hay muy poca inestabilidad microsatelital, hay muy poco de todo. Pues lo único que medio avanzado, lo único que digamos medio podemos personalizar en cáncer de páncreas es en aquellos pacientes, se presentó ahorita en el Congreso Mundial de Cáncer Gastrointestinal, se presentó a final del año pasado, a mediados del año pasado, donde en pacientes que tuvieran mutación de BRCA germinal, ¿cierto? Darles un medicamento que es el olaparib, que ayuda a la letalidad sintética, concepto que vamos a aprender cuando hablemos de cáncer de ovario. Y en este grupo de pacientes, después de darles medicamento de inducción con como quimioterapia y que el paciente no tuviera progresión, darles olaparib, pues había pacientes que pudieran llegar a mejorar el tiempo libre de progresión 4 meses más que no darles nada. Pues eso es lo único, poquitico, mínimo que hemos podido avanzar. O sea, en ese subgrupo, darle algo que pueda mejorar en algo el tiempo de progresión. La inmunoterapia, este tumor no parece ser inmunogénico, porque recuerde que es principalmente estroma, lleno sobre todo de células supresoras mieloides, linfocitos T reguladores, tiene pocos neoantígenos, y tampoco tenemos, en el caso de tratar de buscar medicina personalizada, es un artículo muy interesante que salió a finales del año pasado, de un registro de hacerle, digamos, paneles de secuenciación de NGS a todos los pacientes con cáncer de páncreas y mirar si puedo dar medicina personalizada. Pues en realidad no hay muy pocos target terapéuticos que se puedan beneficiar. La mayoría son de los target diagnósticos como la inestabilidad microsatelital y no tienen en realidad ninguna utilidad en la práctica convencional. Ahora sí, la última diapositiva. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de la enfermedad metastásica? Primero, ¿qué clase funcional tiene el paciente? Como sabemos, la mayoría de las quimioterapias son altamente tóxicas con beneficios marginales. O sea, si yo me voy a pegarle a un paciente con cáncer de páncreas es porque sé que va a tener un gran beneficio. Tiene difusión de órganos y esta difusión de órganos es reversible. Aquí siempre le hago la pregunta porque siempre le llegan, por ejemplo, ictéricos. Entonces, si está ictérico, mirar si esa derivación de la ictericia en realidad le va a mejorar en algo, porque si no le va a mejorar en nada, pues ¿para qué derivarlo, cierto? Entonces, si esa derivación de la vía biliar, en realidad creemos que si va a mejorar su clase funcional, hagámosle, pero si tenemos un paciente con demencia que previo al cuadro actual tiene un ECOG de 3 y llega ahorita con un síndrome ictérico, ¿qué tanto le va a mejorar la derivación de la vía biliar? Una gran pregunta. Mira la carga de morbilidad, o sea, esto es una enfermedad de pacientes ancianos y el anciano también tiene enfermedad coronaria, demencia, como lo acabo de poner en ejemplo, entre otros. En los pacientes que tienen buena clase funcional, yo considero poliagente.
yo miro si primero si es posible hacerle un tratamiento con fulfirinox o si no la mayoría, en realidad la mayoría de mis pacientes están con gemcitabina y nab-paclitaxel porque muy pocos tienen tan buena clase funcional como para un fulfirinox. Manejo multimodal aquí está muy discutido. En otros tumores como cáncer de colon hemos hablado de metastasectomía, radiocirugía, embolizaciones. En cáncer de páncreas ese manejo multimodal no es tan bien, no tiene tanto sustento. El mantenimiento con olaparib se puede usar pues, en BRCA mutado mayores de 65 años que han tenido enfermedad estable o respuesta a la quimioterapia, pero es un medicamento que no tenemos disponible en Colombia para esta indicación y en enfermedades más avanzadas no tenemos más líneas de tratamiento. Bueno, eso es todo lo que les tenía de cáncer de páncreas.